amados, así que bienvenidos en esta mañana. Es bueno verlos. El título de esta prédica es Cuidado con los lugares resbalosos. Amén. Así que esta palabra nos va a bendecir de una manera muy, muy especial como hijos, como hijas de Dios. Quiero pedirte que puedas prestar mucha, mucha atención. Lo cierto es de que cuando nosotros vivimos nuestro diario vivir, vivimos obviamente todo lo que nos toca realizar de lunes a viernes o de lunes a domingo durante la semana, tenemos que tener mucho cuidado con esos lugares resbalosos que nos pueden llevar ¿a qué? A pecar. Es más, en la palabra del Señor nos da una serie de consejos para que en todo tiempo estemos alerta. La palabra del Señor dice de que estemos velando y orando. Una ocasión los discípulos estaban recibiendo las instrucciones del Señor, la palabra, y el Señor les decía, oren para que no caigan en tentación. Una de las primeras herramientas que tenemos como hijos de Dios para no resbalarnos es la oración. O si tenemos vidas de oración firmes, sólidas en el Señor a través del Espíritu, wow, tú vas a ser alguien prudente que va a tener cuidado de esos lugares resbalosos que el enemigo muchas veces va a tratar de poner para hacerte caer en pecado. Amados, lo cierto es de que incluso el Señor dijo, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquellos por quienes viene el tropiezo. Y el Señor decía, es mejor que les aten una piedra de molino en sus cuellos y los echen al mar. O sea, el Señor estaba diciendo, en otras palabras, hay de aquella persona que haga caer en pecado a otra. Hay de aquella persona que haga resbalar a otra. Amén. Y cuando de repente tú entras, no sé, puede ser a tu oficina, a tu lugar de trabajo, o ingresas, no sé, tal vez a un banco, a un centro comercial, uno siempre como que ve, ¿no?, esos cartelitos amarillos que dicen, no, cuidado con el piso, ¿no? O sea, resbaloso, cuidado porque de repente tú puedes estar caminando y sin darte cuenta puedes darte una caída, pero realmente de esas dolorosas. Y cuando uno cae, duele, ¿sí o no? No es de que dices, ay, bueno, no, ya va a pasar. Hay caídas que son realmente estrepitosas. Vamos a comenzar en esta mañana con 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12 al 13, por favor. 1 Corintios capítulo 10, del 12 al 13, lo puedes también observar ahí si nos estás viendo por YouTube. Dice la palabra, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¡Wow! Noten qué bueno es el Señor. Cuando uno de repente es tentado, es tanta la fidelidad de Dios que el Señor te va a mostrar la salida. Es más, te va a mostrar hasta la advertencia y te va a decir, cuidado, terreno peligroso, cuidado te resbales, cuidado caigas. Esa es la fidelidad de Dios. Y dice la Escritura de que ninguno de nosotros va a ser tentado más allá de lo que podamos soportar. O sea, en otras palabras, es de que si alguno cae es un chakra, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor es tan bueno, es tan perfecto, tan fiel, de que no va a permitir que seas tentado más allá de tus posibilidades de resistir. O sea que realmente el Señor es muy, muy bueno en todo esto. Amén. Y noten lo que dice el versículo 13, o el versículo 12, dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Wow. O sea, amados, es ahí cuando uno de repente piensa, ¿no?, de que sí, yo estoy firme en Dios, no me va a pasar nada, no voy a caer, no, es que yo amo al Señor, ¿no? Y como que sí voy a ir a tal lugar o voy a juntarme con tal personas y no me va a afectar. Cuidado. Acordate lo que dice la Escritura. El que piense que está firme, tenga cuidado de no caer. Amados, el peligro está en el exceso de confianza. Cuando de repente tú dices, no me va a pasar nada, no, o piensas, no, es que eso no me va a afectar a mí, yo ya tengo tantos años de conocer al Señor. Pero amados, lo cierto es de que el que juega con fuego, se quema. A veces cuando uno tiene una vida espiritual, ¿no?, y dice, sí, yo tanto que conozco al Señor, no me va a pasar nada, por ejemplo, ver este programa de televisión, y de repente dan escenas que de repente no deberías ver.
puede ser un lugar peligroso para que tú puedas resbalar y caer. Mucho cuidado con esto. Una vez más, el que juega con fuego, ¿qué pasa? Se quema. Amén. Un hijo de Dios que no quiera caer no debe andar en lugares resbalosos. Una vez más, escucha esto con atención. Un hijo de Dios que no quiera caer no debe andar en lugares resbalosos. Mateo capítulo 6, el versículo 13, dice la escritura a continuación lo siguiente. Mateo 6, 13 dice: no permitas que cedamos ante la tentación. En otras versiones dice: no permitas que caigamos en tentación, sino rescátanos del maligno. Y acá está el Señor enseñando a orar, en la oración obviamente ahí que Él recomienda cómo tenemos que nosotros orar. Y acá en esta porción de la escritura el Señor está diciendo: Padre, no permitas que cedamos ante la tentación. Lo cierto es de que uno es tan propenso a caer. Lo cierto es de que somos, todavía habitamos en un cuerpo de carne, que lo único que busca la carne es que satisfacer los deseos obviamente pecaminosos. Pero en la oración el Señor dice: Padre, no permitas que caigamos en tentación. No permitas, incluso dice, de que el maligno nos haga resbalar. Rescátanos del maligno, dice la Escritura. Amados, uno no cae de la noche a la mañana en pecado. La mayoría de las veces es porque empezaste a abrir puertas a la tentación. Cuando tú estás orando y le dices: Señor, líbrame de todo mal, líbrame, Señor, de andar en pecado, no es de que de la noche a la mañana tú caíste, sino de que en la mayoría de las ocasiones uno empieza a abrir puertas para que la tentación vaya ganando terreno. En la mayoría de los casos es como que las personas empiezan a jugar con el lugar resbaloso y dicen: no me voy a caer, no pasa nada. Y poco a poco vas entrando en ese lugar donde está el cartel amarillo y dice: no, cuidado, lugar resbaloso, cuidado, y piso ahí, no sé, mojado. Y es como que uno va tentando y va jugando y con fuego. Y es ahí cuando el Señor dice: oren en todo tiempo para que el maligno no los haga resbalar. Cuídense, dice el Señor en otras palabras. Amados, cuando uno cae en pecado, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Siempre van a haber consecuencias por el pecado. Nosotros confiamos en un Dios que es tan bueno, tan amoroso, que sí nos perdona, nos levanta y restaura. Pero quiero que recuerdes esto: siempre van a haber consecuencias por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Si bien Él te va a perdonar, te va a restaurar, pero van a haber consecuencias trágicas. Amén. Recordemos la historia de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David amaba al Señor con todo su corazón, pero cuando ve a Betsabé, él dice de que de repente la deseó en su corazón, la manda a llamar, lamentablemente se mete con ella y cae en pecado. Betsabé era casada y él, al caer en pecado, tiene que afrontar las consecuencias de la maldad que había realizado. Pero esas consecuencias no le afectaban solo a él, sino que a todo el pueblo de Israel. Y las consecuencias fueron muy duras. Por eso, hermanos, tenemos que pensarla muy bien antes de jugar con fuego. Dios quiere que seamos un pueblo santo. Dios anhela de que tú seas un varón y una mujer que vive en santidad. Alguien que le dice: Señor, yo quiero obedecerte con todo mi corazón. Por eso tenemos que ser muy sabios para no abrir puertas a esos lugares resbalosos. Amén. Y quiero que me prestes mucha atención. Vamos a compartir acerca de lugares potencialmente resbalosos. ¿Cuáles son esos lugares que son realmente un peligro? Por ejemplo, participar de conversaciones que no edifican. Cuando tú empiezas a participar de conversaciones donde abunda el chisme, la crítica a personas, murmuraciones, tal vez te juntas con esas personas que son escarnecedores, que describe la palabra de Dios. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los que se hacen la burla de todos. Aquellos que continuamente con su lengua están, pero llegando a quitar la vida a cuanta persona se le llega a poner enfrente, a través de la murmuración, del chisme o de la crítica. Un lugar potencialmente peligroso para un hijo de Dios es participar de conversaciones que no edifican. Amén.
Y quiero que prestes lo que dice, o prestes atención a lo que dice el Salmo capítulo 1, el versículo 1 al 2. El Salmo 1 nos da una gran recomendación y dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. ¡Wow! Y nota cómo el libro de los Salmos no empieza diciendo: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. No busques consejo con gente que no conoce al Señor. Dice: qué alegría para aquellos que no andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Entonces, número uno, ten mucho cuidado con aquellas personas que te van a envolver en conversaciones que son dañinas y no edifican para nada. Lo mejor es guardar silencio. Lo mejor es tal vez no participar de esas conversaciones dañinas. Segundo lugar, potencialmente peligroso para resbalar, es ir a lugares donde se da rienda suelta a la carne. ¿Cuáles son esos lugares que dan rienda suelta a la carne? Por ejemplo, discotecas, fiestas, bares o festividades. Si tú de repente dices: no, sí, pero es que en mi trabajo no me han invitado y no va a pasar nada, ¿no? Si tú eres casado y ni siquiera vas a esos lugares con tu esposa, danger, o sea, peligro, estás así pero jugando con fuego atrozmente. Y es más, mi consejo sería: no vayas. Pero si tal vez estás obligado a ir porque el jefe, no, pucha, es uno de esos así terribles, que si no va, pucha, se la puede agarrar contigo, solamente haz acto de presencia, saluda a las personas y ándate lo más rápido posible. Porque esos lugares donde se da rienda suelta a la carne son lugares realmente tan peligrosos que es casi seguro de que vas a resbalar y vas a caer en pecado. Muchas veces me dicen: no, pero pastor, ¿por qué no puedo ir a una discoteca? ¿No? Es que en esos lugares la gente está dando rienda suelta a la carne. En esos lugares son lugares, dominios, si se puede decir, territorio donde el enemigo habita. Es un lugar de tinieblas. Y no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No caigas, ¿no?, en el típico cuento de que no, es que voy a ir no para evangelizar, ¿no? Voy a ir para ganar a alguien para el Señor. No, más bien ellos te van a ganar a ti para el infierno, ¿no? O sea, ten mucho cuidado y sé sabio a la hora de ir a ciertos lugares. No vayas a lugares donde la gente da rienda suelta a la carne. Como te lo he mencionado, no es bueno ir a habitar, ¿no?, en lugares obviamente donde hay fiestas, bares, festividades, incluso obviamente donde hay bebidas alcohólicas. Y lo más sabio es, y lo más prudente es no ir a esos lugares. Tercer lugar, potencialmente peligroso para los hijos de Dios, es salir a solas con una persona que no sea tu madre, tu hermana o tu esposa. Amén. Cuando tú sales a solas a una cita con una persona, en el caso de un varón, si tú sales con una mujer que no es tu madre, tu hermana o tu esposa, ten mucho cuidado. Cuidado con desear a la mujer ajena. Cuidado con el adulterio y la infidelidad. En el caso de las mujeres lo mismo. No salgas con un varón a solas que no sea tu hermano, tu padre, ¿no?, o tu esposo. No salgas a solas, no, pero no, es que no va a pasar nada, estamos yendo a tomar un café, ¿no? No, o la típica excusa es que es mi mejor amigo, es mi mejor amiga. Ten cuidado, porque ese lugar puede ser, ese ambiente potencialmente resbaloso para hacerte caer en pecado. ¿Qué es lo más sabio? Es decir: uy, Señor, ayúdame, ¿no? Y wow, si vamos a salir, que sea obviamente con más personas, no simplemente nosotros dos, y que sea en un lugar público, en un lugar abierto. Si hay alguien que de repente te invita, ¿no?, a un lugar a solas, o sea, obviamente ten mucho cuidado, porque el enemigo puede estar ahí tratando de propiciar el lugar para hacerte caer en pecado. Amén. Entonces, cuidado con esos lugares resbalosos. Siguiente lugar potencialmente peligroso: tener relaciones sexuales antes del matrimonio o extramaritales. ¿Por qué? Porque eso puede desencadenar en embarazos no deseados, enfermedades, en infidelidades y, como te mencionaba, en adulterio. Amado, recordemos de que la palabra del Señor nos recomienda en todo momento: cuidado con la fornicación.
Y Pablo se enojaba a tal extremo que les decía: ¿acaso no saben ustedes que somos templo del Dios viviente? Cuidado con tener relaciones antes del matrimonio, decía Pablo, porque ustedes están atentando contra el lugar donde el Espíritu de Dios habita. Oh, amados, mucho cuidado con eso. En el caso de los casados, mucho cuidado con el adulterio. Mucho cuidado con estar frecuentando a alguna persona que de repente no sea tu esposo o tu esposa. ¿Por qué? Porque puedes resbalar y la caída es terrible. Amén. Siguiente lugar potencialmente resbaloso: participar de negocios mal habidos o ilícitos, donde se busca el dinero fácil. O si de repente hay gente, ¿no?, que te ofrece un negocio fácil, donde te dice: no, vamos a multiplicar tu inversión, pero en un 2x3. O sea, atento con eso, porque es seguro que es un lugar donde se está practicando negocios ilícitos, negocios que no van acorde a los mandamientos del Señor, que te van a hacer caer en pecado. ¿Para qué? Para tal vez estafar a más personas o para que tú lo pierdas todo. Entonces ten mucho cuidado cuando de repente las personas te quieran ofrecer esos negocios donde se busca el dinero fácil. Amén. Oh, amados, 1 Corintios capítulo 15, el versículo 33, quiero que noten lo que dice la Escritura. 1 Corintios 15, 33 dice la palabra: las malas compañías corrompen el buen carácter. En otras versiones dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué está diciendo la Escritura? No te juntes con gente dañina. Si tú quieres, obviamente, amistades, ora y dile: Señor, bendecime con gente que te ame, bendecime con personas sanas, honestas. Las malas compañías corrompen el buen carácter. O sea, las malas compañías sí te pueden llevar, obviamente, a lugares sumamente resbalosos. El versículo 34 de ahí mismo de 1 Corintios 15 dice: piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Wow, y Pablo está siendo ahí bien firme, ¿no? Les dice: piensen bien antes de pecar, porque muchos de ustedes dicen conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen, porque viven en pecado una y otra vez. La iglesia de Corintio era una iglesia que realmente a Pablo le inflamaba mucho el hígado, ¿no? Cada vez que Pablo se dirigía a ellos, es como que siempre los motivaba a la exhortación, los animaba, pero también los llevaba a la disciplina. Y les decía: a ver, ¿no?, de una vez, ¿cuándo van a cambiar de actitud? Y es ahí en la carta de Corintios cuando la mayoría de los versículos se recomienda cuidado con el pecado, cuidado con esos lugares que hacen resbalar a las personas. Amén. Siguiente lugar potencialmente resbaloso o situación es escuchar música que no glorifica al Señor, o pasar mucho tiempo en internet o con series de televisión. Oh, y ojo con esto, porque tú puedes decir: no, pero esta música, ¿qué me va a afectar a mí? Te va a afectar. Si es música que no glorifica al Señor, ten mucho cuidado, porque poco a poco esa música del mundo puede ir ganando terreno en tu corazón para desviarte de los propósitos del Señor. Pero tú me dirás: no, sí, pero pastor, ¿por qué no? La música, ¿qué tiene de malo? Tiene de malo. Y presta atención a esto. Acuérdense de que el enemigo, Satanás, Lucifer, ¿no?, que era antes el ángel más precioso que había en el cielo, él era el encargado de ministrar la música en el reino de los cielos. Pero un día él, por su orgullo, por su pecado, por creerse, ¿no?, obviamente el cantante más wow o el músico más espectacular, un día era tanto su orgullo que dijo: yo también quiero recibir la alabanza. Y obviamente hizo pecar a las 3/4 partes de los ángeles en el cielo. Hubo una sublevación y el Señor los puso en su lugar, los expulsó y los mandó obviamente al infierno, al lugar de tinieblas. Ahora el enemigo lo que él trata de hacer es desvirtuar la música. Lo que hace el enemigo es tratar de usar la música para que no se le dé la gloria a Dios y para desviar la atención de las personas, con tal de que se diviertan, les digan: sí, mira, no pasa nada, es música. Pero es que la música originalmente fue diseñada
exclusivamente para alabar al Señor. Cuando uno estudia música, la música es tan increíble, es tan perfecta, las notas musicales, las escalas, wow, acá hay todos los que saben música, deben entender eso muy bien. Es como matemáticas, es tan perfecta la música que ¿quién la diseñó? El Señor. Entonces, cuando tú juegas con fuego y dices, no me va a pasar nada escuchando música del mundo, cuidado porque puedes resbalarte. Amén. Lo mismo pasa con el internet. Si pasas mucho tiempo en internet viendo cosas que no te edifican, que no glorifican al Señor, cuidado. O con series de televisión. Si uno pasa más tiempo en la televisión que tal vez edificando tu vida, tu espíritu, tu familia, cuidado con los lugares resbalosos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Nota lo que dice la Escritura. Primera de Corintios 10, 23. Ustedes dicen, se permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Y acá Pablo nuevamente les está hablando a los corintios, ¿no? Les dice, ustedes me dicen, yo puedo hacer todo. Y Pablo les dice, sí, evidentemente puedes hacer todo, pero no todo te va a edificar. No todo va a ser para bien. Por eso tengan cuidado, decía Pablo, una y otra vez. Señor, todo me es lícito, sí, pero no todo te conviene. No todo te va a edificar. Amén. Cuidado obviamente con las malas compañías, cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que ves. Amén. Ya que quiero darte el ejemplo, amados, de alguien que cayó, pero se volvió a levantar. Y todos conocemos muy bien esta parábola que es conocida como la parábola del hijo pródigo o la parábola del hijo que se llegó a perder o extraviar. Lo compartíamos el pasado domingo, que es obviamente una de las parábolas donde se habla acerca del amor perfecto del Padre, ese amor perfecto de parte del Señor. Y dice la Escritura de que el hijo menor, ¿qué fue lo que hizo? Despilfarró todo lo que había recibido de la herencia de su papá. Producto de eso, se dio una resbalada de aquellas y cayó en pecado, pero hay algo que me asombra mucho en la Escritura. Y nota lo que dice este hijo que se llegó a extraviar en Lucas 15, el versículo 17. Una vez que lo había perdido todo, dice la Escritura, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Wow. Y en el versículo 17 hay algo asombroso que le ocurrió a él. Dice, cuando finalmente entró en razón. Amados, cuando nosotros tenemos realmente los 5 sentidos, cuando estamos atentos, estamos cuerdos, estamos, si se puede decir, sobrios, como dice la palabra, es cuando estamos en razón. Pero el pecado muchas veces te nubla el entendimiento, es como estar borracho. O sea, el pecado te va a cegar, te va a nublar el entendimiento. Como no estás en tus cabales, vas a tomar malas decisiones. Y dice la Escritura de que este hijo menor, ¿no? Cuando entró en razón dijo, wow, pero ¿qué es lo que he hecho con mi vida? Mientras estoy acá en la perdición, en la casa de mi padre, wow, hay comida. Y es ahí cuando él se arrepiente genuinamente de sus pecados. Se arrepiente de haber resbalado terriblemente en el pecado, de haber caído. Y dice, voy a ir a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón. Le voy a decir, Padre, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Esa actitud de arrepentimiento, por supuesto que provocó de que el Padre lo vuelva a recibir con todo amor y cariño en su casa nuevamente. Amados, es cuando nosotros entramos en razón y decimos, wow, estoy jugando con fuego, no está bien lo que estoy haciendo. Es ahí cuando tú eres alguien prudente y se empieza a alejar del pecado, se empieza a alejar de lugares resbalosos. ¿Cuál es el punto acá? Tenemos que entrar en razón. La palabra dice, sean sobrios, velen en todo tiempo, oren y velen en el Espíritu, estén atentos, porque vuestro adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si el diablo, en otras palabras, el enemigo,
va a tratar de hacerte caer como sea en pecado. Y como te dije, uno no cae en pecado de la noche a la mañana. Ay, no sé qué me pasó, ¿no? No, uno va cediendo poco a poco, vas abriendo puertas, esas grietas o fisuras poco a poco se van ahí haciendo más gruesas en tu vida. Entonces, alerta. Amados, seamos el pueblo de Dios que realmente vive para el Señor nuestro Dios. Recomendación: siempre entra en razón. Siempre sea alguien sobrio, no te dejes nublar por el pecado. Para terminar en esta mañana, quiero compartirte lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 22, el versículo 3. Proverbios 22, 3, quiero que lo puedas subrayar en tu Biblia. Es más, si lo puedes memorizar, yo te aconsejo que lo hagas y lo repitas y lo medites. Proverbios 22, 3 dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Wow. Y acá la Escritura dice: no, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. En otras versiones dice: el prudente huye al ver el peligro. Es lo que hizo José. ¿Se acuerdan? O sea, José de repente, no, Dios lo empieza a levantar en medio de Egipto. Viene la esposa, ¿no?, de Potifar, dice de que quería estar con él. Pero José lo único que hizo fue huir. O sea, él fue prudente, dijo: con esta mujer ni a la esquina, ¿no? Y empezó a correr, pero lo más rápido, ¿no?, que pudo. Ese es alguien prudente. Ese es alguien que ve el peligro y dice: no, mejor no, es mejor no jugar con fuego. Amén. O amados, es lo mismo incluso que en las Escrituras se nos describe como huir frente a los pecados de fornicación y de idolatría. La Biblia dice: huye de estos dos pecados. No te dice orar, ayunar, no, hablar en lenguas cuando te encuentres en él. No, dice: si estás frente a una situación de caer en fornicación, dice: huí, salí corriendo. O si vas a caer en idolatría, igual dice: sal de esos lugares donde se está haciendo idolatría. Son esos dos pecados que la Biblia nos recomienda, pero salir huyendo. Y la segunda parte del versículo 3 dice: el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Wow. El simplón es el que dice: no, no va a pasar nada, no pasa nada, yo conozco a Dios, yo amo tantos años que tengo de conocer. Y de repente una caída de esas, pero como se dice, no, comúnmente se sacó la mugre. Y las consecuencias totalmente terribles. Amados, vale la pena evitar los lugares resbalosos, porque la recompensa será paz y bendición de parte de Dios. Amén. Vale la pena vivir en santidad, vale la pena poner en práctica la palabra del Señor. Es tiempo de que adquieras sabiduría y huyas del mal. Que el Espíritu del Señor llene tu vida. ¿Cuántos reciben eso en esta mañana? Amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Oh Señor, haznos personas prudentes, sabias en ti. No queremos resbalar, no queremos jugar con fuego. Gracias, Señor.